7 Televisión Internacional presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Plan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Buenos días, hermanos. Tengan todos feliz sábado. Es un gozo, hermanos, estar acá con todos nuestros hermanos aquí, ¿verdad? Con el único propósito de estudiar la palabra de Dios. Es un privilegio, me siento feliz aquí con ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, y vamos a ir descubriendo, hermanos, ahora, siempre nosotros hemos estudiado mucho, ¿verdad? En el conflicto de los siglos, como nosotros como adventistas, de la profeta escrito, hemos estudiado que hay 2 errores capitales, dice, presenta ella ahí. Uno es, dice, la inmortalidad del alma. Y el otro es el domingo, el origen del domingo, ¿verdad? El día de... Pero nosotros, ¿verdad? La inmortalidad del alma lleva muchas corrientes, ¿verdad? Lleva un ramo, pues, para decirlo así, de lo que la gente cree que han inventado, pues fuera de la palabra de Dios. El enemigo ha torcido, hermanos, queridos hermanos míos, las Santas Escrituras. Y por eso tenemos que estudiarlas. Vamos a leer bastantes versículos esta mañana, ¿verdad? Y vamos a tocar el tema. Este tema es, ¿dónde están los muertos, hermanos? ¿Dónde está nuestra situación cuando nosotros morimos? ¿Qué es de nosotros? Vamos a estudiar ese pasaje, pero antes de todo, hermanos, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre, el Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás, Señor, en los cielos, la honra y gloria sea, Señor, para ti, en esta mañana de sábado. Estamos aquí, Señor, en este lugar, aquí un grupo de tus hijos, con el único propósito, Señor, de escudriñar tu santa la palabra, mediante los grandes engaños que hay en este mundo, y que tú nos quieres que nosotros sepamos tu verdad, y tu verdad es tu palabra. Queremos pedirte la invitación de tu Santo Espíritu, Señor, aquí en este lugar, en cada uno de nuestros corazones. Sea Él el que hable por medio de tu santa palabra. Y también por los hermanos que van a ver esta santa escritura que vamos a hablar ahorita, este santo mensaje, que sea para edificarlo, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, que te quedes y tus ángeles puedan acampar acá en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana hoy estudiamos, ¿verdad?, en el libro de Génesis 2:7. Aquí, hermanos, cuando Dios hizo la creación, hermanos, en el 6º día, el Señor en el 6º día hizo al hombre. Y es un privilegio grande, hermano, que nosotros seamos hechos por las manos. Todas las cosas fueron hechas por la palabra, es decir, que Dios dio la orden. Pero nosotros fuimos especiales para Dios, porque Dios nos hizo con sus manos. Y ese es un privilegio grande que tenía Dios, qué cosa más grande, ¿verdad? El amor que tiene Dios hacia la raza, que nos hizo con sus manos. Y por eso dice allí en el libro de Génesis 2:7, hermano. Entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en sus narices aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Hermano, Dios hizo, ¿verdad?, como decir así, un muñeco, ¿verdad? Lo elaboró, como lo hace un escultor, ¿verdad? Un escultor, ¿qué hace? Una estatua. Pero esa estatua no es una estatua sin vida. Y así hizo Dios al hombre. Lo formó con sus manos
allá cuando lo había terminado, ¿qué sopló? Dice, en él, aliento de vida, hermano. Pero la vida se unió con el cuerpo, el aliento de vida de Dios, hermanos míos, se unió con la materia que estaba ahí, ¿verdad? Entonces el hombre, en ese momento, el hombre empezó a ser como un ser viviente. Se movieron todos sus organismos, empezó a funcionar, ¿verdad? El sistema que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Este cuerpo es maravilloso, hermano. Dios lo hizo maravillosamente para que nosotros, ¿verdad? Imaginemos que qué maravilloso es este cuerpo que Dios nos puso una bomba aquí que empezó a trabajar, ¿verdad? Como es el corazón. Y todos los riñones. Es decir, todo, hermano. ¿Cómo? Qué lindo hizo Dios. Por eso el salmista decía que estaba maravillado de que cómo Dios había hecho el cuerpo humano. En el Salmo 139 habla, ¿verdad? De que cómo Dios había hecho el cuerpo y maravillado se quedaba el salmista David diciendo que él admiraba lo que había hecho Dios. Pero lo que queremos ver, hermano, es de qué fue el aliento, ¿verdad? Dios dice que, entonces, ¿cómo fue el hombre cuando Dios sopló en su vida? Un ser viviente. Empezó a caminar, hermano. Empezó a tenía mente, tenía esto, ¿verdad? Todo lo que Dios hace, ¿verdad? Lo hizo perfecto y lo hizo en nosotros, hermano. Yo pienso, ¿verdad? Que yo he creído, hermano, que cuando yo no sabía esto, hermano, yo decía, porque yo decía, que ahí anda, dicen las corrientes, ¿verdad? Hermanos que son de otras congregaciones, dicen que cuando uno muere, va al cielo. Y si fue malo, dice que va para ¿dónde? Al infierno, hermanos. Todo eso es negativo. Porque vamos a ver a la luz de la palabra qué se hace cuando nosotros morimos, cuando Dios nos retira. El espíritu que ha puesto en nosotros es el aliento, hermano. Esta respiración que todos tenemos acá, ese es el aliento que Dios ha dado. Todos tenemos respiración. Si nosotros los colocaran dentro de un lugar donde actualmente no existe el oxígeno, ahí nomasito pereceríamos, hermano. Por el aire nosotros. Y no solo nosotros, todas las criaturas que hay en este mundo, todas las bestias, todas las clases de animales, por el aire que tenemos. Esta es una fuente, hermano. Por esto vive, por esto el hombre. Dios creó tantas fuentes, ¿verdad? Como es la luz, como es el agua, es una fuente. También creó la vida por medio del aire. Vamos a ir al libro de Eclesiastés para que veamos un pasaje en Eclesiastés 12:7, hermano, para ir viendo que la palabra nos va a contestar, ¿verdad? Eclesiastés 12:7, hermano, miren lo que dice. Vamos a leer bastante, hermano. Tenemos bastantes versículos y me gusta estudiar a mí con bastantes versículos. Dice 12:7 de Eclesiastés. Y el polvo vuelve a la tierra de donde vino. Y el aliento de vida vuelve a Dios. ¿Quién nos dio, hermano? ¿Qué pasa cuando Dios nos quita la respiración? Se puede decir así. Nosotros volvemos a la tierra, hermano, donde fuimos formados. Esa es la condición nuestra. No es que esto fue que anda divagando, hay una sombra que anda allí, que por eso, hermano, todas esas cosas son vinos de Babilonia que ha dado hoy en este tiempo y que se las ha dado a las hijas. Hermano, me disculpan porque de verdad si está un hermano, yo fui católico y yo iba a los rezos y rezaba a los muertos. Yo decía, pero ¿cómo es eso que está alguien siendo atormentado allí con las llamas? Y yo me ponía a pensar eso. Pero hoy a la luz de la palabra, hermano, vamos a ver dónde estamos nosotros. Cuando Dios quite ese aliento, ese aire, nosotros perecemos y volvemos a integrarlos ahí. Que Dios los va a traer a la vida, esa es otra cosa, hermano. Yo no sé cómo Dios va a traer a la vida nuevamente. Eso no está escrito porque no lo escribió Dios, pero Dios lo va a traer porque Él puede. Dios puede, tiene poder, hermano. Y eso quiero que veamos. Dice que el polvo vuelve a la tierra
de donde vino, y el aliento de vida vuelve a Dios. Vamos al mismo Eclesiastés allí, para quedarles un poquito, ¿verdad?, lo que es el hálito de vida, porque Dios dio el hálito de vida. Vamos ahí nomás al 3, al capítulo 3 en el mismo Eclesiastés, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Eclesiastés 3:19, vamos a leer. Me dicen cuando lo tengan, hermano. Amén. Dice, porque el hombre y el animal tienen la misma suerte. Como muere uno, muere el otro. Los dos tienen el mismo aliento de vida. Oiga, ¿qué tienen los animales? El mismo aliento que nosotros, la misma respiración. Tienen también los animales igual que nosotros. El aliento que Dios le dio al hombre también se lo dio a las criaturas en esta tierra. Y dice así, todos tienen el mismo aliento de vida. Nada tiene más el hombre que la bestia. Todo es vanidad. Todo va a un, dice el versículo 20, todo va a un mismo lugar. Todo viene del polvo y al polvo volverá. Vuelve a mencionar, ¿verdad?, lo que dijo allá en Génesis, cuando Dios le dio, ¿verdad?, la sentencia a nuestros primeros padres, porque el plan de Dios, hermanos, quiero decirles esta mañana, no era que el hombre iba a morir. El hombre no iba a morir. El plan de Dios es que el hombre fuera eterno. Pero desgraciadamente la obra de Dios, hermanos, queridos hermanos míos, el enemigo la estropeó totalmente. ¿La estropeó con qué? Con el pecado. El pecado fue el que, por él vino la muerte. Por el pecado vino la muerte, hermanos míos. Y entonces sigue diciendo ahí el versículo, hermano. Dice el versículo 21. ¿Quién es el que sabe si el aliento de vida del hombre sube arriba y el aliento de vida del animal desciende a la tierra? Dice que nadie sabe, hermano. Por eso no podemos decir, porque ahorita, queridos hermanos, la palabra de Dios menciona el infierno. Menciona que va a haber eso. Pero eso no está activo. A mí me dice un amigo por ahí, fíjate que allí me dice, hay un volcán aquí en Masaya, para muchos hermanos que nos están viendo, donde dice, yo escucho los lamentos allá en el cráter ese. Ahí se oyen los lamentos, han grabado lamentos. Hermanos, ¿quién es el que engaña a todo el mundo? Satanás. Dice la palabra de Dios. Vamos a buscar ese versículo. Apocalipsis 12:9, hermano. Creo que 12. Vamos a buscar. Voy a leerlo, hermano, para que lo veamos, ¿verdad? Dice 12:9. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Oiga, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién engaña a todo el mundo, hermano? Satanás. Y hoy vamos a ver a la luz de la palabra, ¿verdad?, que Job, ese hombre de Dios, miraba, decía él, ¿verdad?, allí, en el 27:3, vamos a Job 27:3, hermano, para que veamos, ¿verdad? Job 27:3. Hablando siempre del aliento, ¿verdad?, de la vida, del suspiro, decía él ahí, ¿verdad? ¿Lo tenemos, hermano? Job 27, versículo 3, dice así, hermano. Decía Job aquí estaba enfermo, ¿verdad? Él estaba, porque Satanás lo veía y él se lamentaba, ¿verdad? Pero él dice así, mientras me queda vida, haya aliento de Dios en mi nariz. ¿Cómo decía?
mientras me queda vida, hay aliento en mi nariz. Eso decía ese hombre, hermano, un hombre justo que Satanás lo había herido con una llaga. Lo hirió pues de distintas maneras, ¿verdad? Pero eso ocurría. Y él ¿esperaba qué? Esperaba él que durante tuviera vida, hubiera aliento en su nariz, dice. En respirara, pues quiere decir. Pero quiero compartir con ustedes en el libro de Hechos 17. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermano. Hechos 17, 24. Vamos a leer allí la palabra del Señor, hermanos. 17, 24 dice Hechos. Dice así la palabra del Señor, el 17, 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Pues Él da a todos vida, aliento a todas las cosas. Dice que da vida y aliento a todas las cosas. Se refiere, ¿verdad?, a nosotros y a las especies de todos los animales, ¿verdad? Entonces, hermanos, no hay algo, ¿verdad?, ¿quién es el que da la vida? Que por medio de respiración es Dios. No existe una suposición que diga, bueno, que ya salió aquí, que anda allí un espíritu ahí, que tocó. Vamos a ir a lo que dice la palabra, hermanos. Vamos a seguir estudiando. Ahora vamos a ir a otro pasaje. Dice que ¿cuántos saben los muertos? ¿Cuántos saben? Vamos a ver qué dice las Santas Escrituras, ¿verdad? Porque esto es la creencia que hay ahora en el mundo, ¿verdad? Que si fue malo, allá va a ser arrojado a una llama. O que fue bueno, pues dicen que fue al cielo. Vamos a ver dónde están. ¿Dónde están, verdad, hermano? Y si nos toca a nosotros dormir, vamos a ver dónde estamos. Vamos al libro de Eclesiastés 9:5. Vamos a Eclesiastés, hermano. Eclesiastés 9:5, hermano. Amén. Ya lo tenemos. Dice: los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio, su envidia perecieron. Ya nunca más participan nada de lo que se hace debajo del sol. Oiga, hermano, ¿qué desaparece cuando nosotros morimos? El odio, la envidia, todo desaparece, se va, se queda. No, eso queda viviente. No, hermano. La palabra de Dios, ¿cómo habla claramente, verdad? ¿Por qué? Porque ya digamos que ahí pereció todo, lo que sea. Su amor, dice. El amor que el hombre puede tener por un hijo, por su madre, el amor por muchas cosas, ¿verdad? Que el hombre se afana aquí, pues, el amor que le ponga a las cosas, eso perece, hermano. Eso dice la santa palabra de Dios. Vamos a continuar, hermano, porque dice en el Salmo 6:5, hermano. Busquemos Salmo 6:5. Salmo 6:5. Salmo 6:5, hermano. Dice que no hay memoria. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro, ¿quién te lo hará? Se acaba todo, no hay memoria, no hay mente. Allí termina todo, hermano.
Pero vamos a ver, vamos viendo los versículos, hermanos, porque después de que nosotros dormimos, después que el hombre va a desintegrarse pues al suelo, ¿verdad? Al polvo donde fuimos formados, maravillosamente, solamente vamos a leer esos textos, pero vamos a continuar con otro más, hermanos, porque dice que la palabra de Dios se estudia un poquito allá, un poquito por aquí, otro por allá, para sostener algo, hermano, una doctrina. Las doctrinas así se sostienen por muchos versículos, y por eso es que queremos, ¿verdad? Queridos hermanos, estudiar la palabra de Dios, y por eso el Señor nos habla, y nos dice que su palabra es la verdad. Vamos a continuar con otro versículo, queridos hermanos. Dice en el libro de Job 7, hermano. Job 7. Job 7. Job 7:10. Job 7:9, hermano, perdón. Dice así, hermano. La nube se desvanece y se va. Así el que desciende al sepulcro no subirá más. No volverá a su casa, ni conocerá más su lugar. Oiga, ¿cómo dice? Vuelve una persona que se muere a andar en la casa, a andar viendo a la familia. No la conocerá más, dice la palabra de Dios, hermano. No volverá a conocer el lugar donde vivió. ¿Por qué? Porque está dormido. Se fue a desintegrar. Ya no puede levantarse, dice. Y me gusta un pasaje que dice ahí mismo en Job. Otro pasajito que va, hermano. En el capítulo 14. Job, capítulo 14, 7, hermano. Mire lo que dice. Y esto es verífico, hermano, porque yo he trabajado en el campo y conozco pues los árboles, muchos árboles, cómo son, ¿verdad? Y lo que dice la palabra, cómo se cumple. Dice así, ¿verdad? Cuando se corta un árbol, queda la esperanza de que retoñe. ¿Qué dice? Cuando se corta un árbol, queda la esperanza, es verdad. Yo he visto grandes árboles que los han cortado, pero vuelven. Tal vez pasan un tiempo ahí, tal vez si es verano, ellos quedan allí. Pero cuando el agua, la lluvia viene, empiezan a echar nuevos hijos. Muchos árboles que yo he mirado cómo echan. Pero mire cómo dice. Sigue diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que sus renuevos no falten. Si su raíz envejece en la tierra y su tronco muere en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá como copa y forma copa como planta nueva. Pero el hombre muere y queda postrado, y al morir, ¿a dónde va? Dice, como el agua de un lago evapora, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que pase el cielo, no despertará de su sueño. Entonces dice que hay esperanza, hermano, para un árbol. Pero nosotros que volvamos a levantarlo Por eso, hermano, es lo que estamos estudiando la palabra de Dios, que la palabra del Señor nos aclare, ¿verdad? Verdaderamente, porque eso es un engaño que hay en el mundo aún cristiano, donde muchos creen que el hombre muere, va a un lugar de tormento. Imagínense cómo esas creencias, hermanos, cómo creemos que sea Dios, si creemos que hay un infierno activo y que Dios se deleite en los sufrimientos de la persona. ¿Qué sería de un Dios? ¿Cómo lo veríamos? Como un Dios severo, que se deleite en los sufrimientos de los hombres, ¿no, hermano? Nuestro Dios no es así. Si alguien se pierde, va a levantarse también del suelo, hermano. Va a ser despertado, pero no es el tiempo.
todavía. Y si es salvo, lo mismo, va a levantarse para resurrección de vida y vida eterna. Vamos a continuar con la palabra de Dios. Vimos, ¿verdad?, que dice que un árbol no vuelve a retoñar. Queridos hermanos, vamos a ver la palabra de Dios que dice de la muerte. También la muerte es un sueño, hermano. Y eso lo vamos a ver ahorita. Porque habla de grandes hombres que fueron salvos, pero que están ¿a dónde? Aquí, dormidos. Porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que hay en la Biblia, hermanos, quiénes son los que han subido al cielo. Hay hermanos que no murieron. Pero eso lo vamos a estudiar en otro. Hay hermanos como fue Enoc, Elías, hombres que no murieron. Son eternos desde que nacieron del vientre de sus madres. No han muerto y están en el cielo. Imagínense qué privilegio más grande. Ahora vamos a ver qué dice en el libro de Primera de Reyes 2:10, hermanos. Es un privilegio, hermanos míos, estar estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Es un privilegio grande saber la verdad. Dijo Jesús en el libro de San Juan 8:32. Dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre ¿de qué? Del engaño. La verdad los hará libre, hermano, del engaño. Y es lo que estamos estudiando ahorita, ¿verdad? Dice en el libro de Primera de Reyes 2:10. Vamos a continuar con la santa palabra de Dios, ¿verdad? Dice así la santa palabra. 2:10. Primera de Reyes, hermana. 2:10. Dice así, hablando de un gran hombre, un gran hombre que está salvo, como es David, ¿verdad? Dice así, y David durmió con sus padres y fue sepultado en su ciudad, que tenía el mismo nombre de él, ¿verdad? ¿Qué le pasó a David, queridos hermanos? Durmió. La muerte también, hermanos míos, es comparada con un sueño. Un sueño, hermano. Eso es la muerte. Y vamos a continuar para que veamos lo de su hijo Salomón, ¿verdad? Allí mismo. Vamos a adelantar un poquito en Primera de Reyes 11:43. Queridos hermanos. 11:40. Primera de Reyes, hermano. Dice así. Y Salomón durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar su hijo Roboam. También Salomón, ¿verdad? Ese hombre durmió, queridos hermanos. Está dormido. Que va a despertar, claro, va a despertar, queridos hermanos, cuando Cristo venga. Entonces, y vamos a ver un pasaje, queridos hermanos. Quería leer un poquito lo que dice la inspiración, antes de continuar, ¿verdad? Donde habla de la muerte, ¿verdad? Que Satanás va a ser en este tiempo. Quiero leer un poquito aquí, hermano, en el libro Conflicto de los Siglos. Dice, pueden hablar nuestros muertos, dice, se titula ese capítulo, ¿verdad? Voy a leerles una cita, oigan, escúchenla. Satanás puede evocar entre los hombres las apariencias de sus amigos fallecidos. ¿Qué puede hacer Satanás? Dice, hablar la voz, porque él conoce mi voz, hermano. Conoce la voz de cada uno de ustedes, hermano. Entonces, como él la conoce, él puede imitarla. Me habló mi papá, puedo decir, me habló mi mamá. Pero no es ese, es el enemigo, el que engaña a todo el mundo. Entonces, puede imitarla. Entonces decía allí, hermano, esta cita. Los rasgos familiares de las palabras en tono son
producido con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo. Dice que muchas personas, y así está, hermano. Desgraciadamente así el enemigo ha introducido el espiritismo, porque todo eso es espiritismo, hermano. Creer que salió, que anda por ahí penando, que hay que rezarle. Imagínense, hermano, todas esas, hay que hacerle una misa, porque así lo va a sacar de un lugar. Así, no, hermano. Satanás ha hecho tantas cosas hermano, que sí es demasiado. Por eso es que decía en un pasaje, hermanos queridos, donde dice que las está echando todas hoy en este tiempo, con sus grandes sofismas, con sus grandes engaños. Vamos a continuar pues, porque les leí este parrafito. Más adelante voy a leerle otro, ¿verdad? Vamos a continuar con la palabra del Señor. Dice así: en el libro de Daniel 12, miremos otro hombre de Dios, como fue Daniel, ¿verdad? Un hombre que tuvo grandes revelaciones para el futuro, para el tiempo final. Y Dios le mostró a él algo, ¿verdad? Y le dijo esas palabras en Daniel 12, 13. Amén, lo tenemos. Ya lo leo, pues, hermano. Dice así en Daniel 12, 13. 12, 13. Pero tú sigue hasta el fin de tu vida, le está diciendo el Señor, ¿verdad? Descansarás y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. ¿Qué le está diciendo a Daniel? Que iba a descansar. ¿Cuál es el descanso? Iba a dormir. Eso le está diciendo el Señor a Daniel, porque ya Daniel había terminado su obra. Había escrito tantas revelaciones que Dios le dio, ¿verdad? Proféticas, que todavía no se han cumplido, hermano. Muchas revelaciones de que Dios le dio no se han cumplido. Todavía no se han cumplido algunas. Ya faltan pocas, sí. Vamos a continuar, queridos hermanos, estudiando la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos 5. Un milagro que hizo Cristo, queridos hermanos, con la hija de Jairo. Marcos 5, 39. Dice, ¿verdad? Dice que le dijo, porque primero a Jesús, ¿verdad? Lo fue a buscar este hombre, a él. Y después le salen al encuentro que ya no era necesario que llegara. ¿Por qué? Porque su hija había muerto. Había fallecido, hermano, estaba enferma. Y por eso fue su padre a buscarlo, a Jesús, a un lugar. Entonces le mandan a avisar que para qué, ya vas a llevarlo, si ya murió. Dice. Pero miren lo que contesta Jesús allí, en el libro de el versículo 39. El 38 vamos a leer. Al llegar a casa del principal de la sinagoga, vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban. Hermanos, eso es duro. Cuando alguien se nos muere, hermano. Cuando se me murió mi padre, hace como 10 años. Eso es algo, pues, mire, hermano. Bueno, muchos de ustedes lo han experimentado, ¿verdad? Pero eso es duro. Cuando se me murió mi madre, lo mismo pude experimentar. Y así experimentamos cada uno de nosotros el dolor, la angustia que hay en la familia, ¿verdad? Todos así, derrotados, decimos nosotros. Esa es la frase, derrotados que
No se pudo hacer nada por una enfermedad. No se pudo hacer nada. No hubo cura. Entonces, hermano, cuando llegó allí, vio el alboroto, dice aquí. Había un alboroto, dice. Cuando entró Jesús, el de 39, Jesús le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, sino duerme. ¿Dijo Jesús esas palabras? Sí. Propio Jesús dijo que están dormidos. Estaba dormido. Eso dijo Jesús. Y hizo el milagro, ¿verdad? Y más adelante está el milagro, pues cuando él, ¿verdad? De él se burlaron. Los que lo rodean se burlaron de Cristo. Pero Jesús, hermano, los reprendió. Y hizo esa resurrección. Porque Dios es el que da la vida, hermano. Dios es el dador de la vida. Vamos a continuar con otro pasaje en las Santas Escrituras, queridos hermanos. En el libro de San Juan, otra resurrección que hizo Cristo. Y aquí fue con Lázaro. Dice, hermano, con Lázaro. En el libro de Juan 11. 11:11, hermano. 11:11. Dice allí, ¿verdad? ¿Cuántos días tenía Lázaro que había muerto? Dice la palabra de Dios cuando llegó Cristo allí. 4 días. 4 días. Y ya sus hermanas, que eran María y Marta, le dice, si hubieras estado aquí, no hubieras muerto. No hubiera muerto, dice, así dijo. Y lo mandaron a llamar a Jesús a una lejanía que él andaba haciendo su obra, la obra, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Él no vino ahí nomás. Esperó 2 días más. Pero cuando él llegó allí, hermanos, lo mismo. Miren lo que dice la santa palabra de Dios, ¿verdad? Dice así, hermano. En el 11. Pero vamos a leer un poquito para que leamos un contexto, ¿verdad? El 7. Desde el 7 vamos a leer, hermano. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco los judíos procuraban apedrarte. ¿Y vuelves allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Como dijo Jesús, el que camina de día no tropieza. Hermano, quiere decir que si nosotros vivimos íntegros en esta tierra, no tropezamos. Y si tropezamos, Dios nos ayuda a levantar. Pero mire lo que sigue diciendo ahí. Está hablando él allí, ¿verdad? El 10. Pero él que camina de noche tropieza, porque no hay luz en él. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Vuelve a mencionar esa palabra. Se ha dormido. ¿Estaba muerto Lázaro? ¿Verdaderamente? Sí. Estaba muerto, hermano. ¿Pero qué? ¿Cómo le decía Jesús que estaba? Dormido. Así también, hermano. Esa es la palabra, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo un poquito para que lo que decían los discípulos, ¿verdad? Y entonces Jesús dijo claramente, el 13, pero esto decía Jesús de la muerte, de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Dijeron los discípulos, pues si está dormido, está descansando. Así dijo, está descansando. Entonces, él va a volver a despertarse. Pero Jesús dice más adelante la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros que no haya estado allá,
para que creáis, vamos allá. Entonces, hermanos, ahí más adelante, el Señor hizo la resurrección, ¿verdad? Lo llamó del sepulcro, de la sepultura, y Lázaro se levantó, hermano. Se levantó Lázaro, como caminando. Y entonces, hermano, ¿cómo dijo Jesús que estaba Lázaro? Dormido, hermano. Vamos a continuar con la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Primera de Corintios, hermano. Primera de Corintios 15:51. ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo habla también de lo que va a haber, ¿verdad? Primera de Corintios 15. (15:51), queridos hermanos. Dice así. Dicen en el libro de Primera de Corintios 15:51, os voy a decir un misterio. Está diciendo Pablo, ¿verdad? Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hermano, cuando Pablo dice aquí, ¿verdad?, que iba a decir un misterio que no todos dormiremos, se está refiriendo a un remanente, hermano, que va a haber que no va a morir, pero que sí tiene que ser transformado antes de que aparezca en las nubes de los cielos nuestro Salvador. Tiene que ser transformado, porque si no, esa luz divina no la va a resistir. Por eso los que no estemos transformados, si nosotros, el que no esté transformado, hermano, en esta vida, esa luz los va a destruir, porque así lo dice la palabra. Pero cuando habla dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Habla de los que también están en las tumbas, van a resucitar, hermano, para unirse con los 144,000 y van a haber una sola transformación de ellos, revestidos ¿de qué? De inmortalidad, Vamos a ser revestidos, dice. Quiera Dios, hermano, que estemos, ¿verdad?, nosotros y seamos revestidos de esa inmortalidad cuando Cristo aparezca, ¿verdad? Porque el Señor está muy pronto de venir a nuestro mundo, hermano. Pero quiere que conozcamos verdaderamente lo que dice la Biblia del estado de nosotros en estos tiempos, porque hay eso que estamos hablando del engaño, eso es. Vamos a continuar, ¿verdad?, con la palabra de Dios, hermano. Es un gozo. Voy a leer un poquito, una cita más del Espíritu de Profecía en el libro de Conflicto de los Siglos. Quiero leer un poquito, hermano, donde habla, dice, acá, hermano. Dice así en el mismo capítulo del Conflicto de los Siglos, pueden hablar nuestros muertos, pero nadie tiene por qué dejarse ilusionar por los acertos engañosos del espiritismo. Eso es espiritismo, hermano. Creer en esas cosas que es espiritismo. El enemigo ha hecho esa obra. Dice, Dios ha dado a los hombres luz suficiente para que puedan descubrir las trampas, como ya lo hemos visto. La teoría que constituye el fundamento mismo del espiritismo está en plena contradicción con las dice, en plena
el fundamento mismo del espiritismo está en plena contradicción con las declaraciones más terminantes de la Santa Escritura. Entonces la Biblia no dice eso, hermano. Lo que pasa es que el enemigo ha hecho una obra. Dice en el libro del apóstol Pedro, en segunda carta, vamos a buscar ese pasaje que nos habla, ¿verdad? Dice en la segunda carta, el apóstol Pedro, dice, hermanos, segunda carta de Pedro, 3:16, hermano. El 15. Vamos a leer desde el 15, hermano. Dice así: y entended que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le ha sido dada. En todas sus cartas hablan de esto. Ellas contienen algunos puntos difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. ¿Qué ha hecho el enemigo? Ha distorsionado las escrituras, interpretación mal de los textos. Y eso es lo que hasta dice de los indoctos, digamos de los grandes teólogos, grandes pastores que hay en otras dominaciones donde dicen, no, si es que hay infierno, y aferrado, y que está activo. No, hermano, un día vamos a estudiar sobre eso, hermano. Pero ahorita estamos viendo el estado, ¿verdad? Vamos a ver otros versículos dice así. ¿Dónde dijo Jesús que estaban, dice, estarán los muertos cuando Él los llame? Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos al libro de San Juan 5:28, hermano. San Juan 5:28. Dice así la palabra del Señor, queridos hermanos. No os maravilléis de esto. Amén, ya lo tenemos. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Queridos hermanos, aquí dice que ¿dónde van a estar cuando Jesús los llame? Los redimidos, los que murieron en Cristo, pero queridos hermanos, en las tumbas. De ahí van a salir, como salieron cuando hizo Jesús la primera resurrección, cuando de la primicia que se llevó al cielo. ¿De dónde salieron? Dice que se rajaron. Dice así, ¿verdad? En Mateo 27, 26. Vamos a ver otro. Mateo 26. Creo que es el 64. Mateo 27, ¿verdad? Sí. $52, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice así. Amén. Allí fue cuando Cristo muere, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Entonces Jesús, habiendo otra vez, exclamó a gran voz y exhaló su espíritu. En eso el velo del templo dice el 51, se rascó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida. Así va a pasar, queridos hermanos, cuando Cristo venga. ¿De dónde se van a levantar? De abajo, de la tierra, hermano. No va a venir alguien de arriba.
no va a venir. Quiero que veamos un pasaje, otro, hermano. Otro. Ya vamos casi terminando, hermano, ya casi el tiempo. Pero vamos a leer un pasaje de otro hombre que esperaba el Señor, y que un hombre que estaba totalmente seguro. Él había vivido una vida abnegada. Y aquí es el apóstol Pablo. Vamos a leer en Timoteo, segunda de Timoteo, hermano. Timoteo, segunda de Timoteo 4:6, hermano. 4:6. Aquí Pablo ya lo iban a decapitar. Pero él estaba más arriba, él está dándole las instrucciones ¿a quién? A Tito, ¿verdad? Le dice así: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida se acerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, que me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos queridos, Dios tiene una corona. Como le dijo a Daniel, la vida le dice: vas a recibir tu heredad. Y lo mismo Pablo está diciendo que ¿a dónde tiene su corona? Guardada. Cuando una persona muere, hermano, como esos grandes hombres, como Pablo, como Esteban, como Daniel, como Samuel, como Juan el Bautista. Bueno, de eso no voy a decir, porque Juan, supuestamente se cree en los estudios que Juan resucitó cuando en esa resurrección de los que se fueron con Cristo. Pero de grandes hombres, Noé, todo eso, Abel va a resucitar, hermano. Esos van a resucitar en la primera resurrección. Hermanos queridos, eso es lo que quería exponerles en esta mañana. Que Dios bendiga su palabra. Había más, no me dio tiempo todavía, pero sí, hemos llegado y hemos entendido, hermano, lo que su palabra dice. En estos tiempos, el engaño es sutil, hermano. Por eso que Dios nos manda que tenemos que estudiar las Santas Escrituras. Vamos a orar, queridos hermanos. Bendito Señor, te damos las gracias, Señor, en esta mañana de sábado, Señor, por estar aquí un grupo de tus hijos estudiando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tus Santas Escrituras, a ser libre de los engaños que están en este mundo y que el enemigo está trabajando incansablemente. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para tu regreso a esta tierra. Quédate aquí en cada corazón nuestro en esta mañana y bendice, Señor, todos los hermanos que que ha llegado esta palabra, Señor, allá en los rincones de nuestro mundo. Acompáñanos, Señor, quédate en cada corazón nuestro, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Holan 7 Televisión Internacional presentó su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del Espíritu de profecía a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Holan 7 Internacional